Buenos días, hermanos. Estamos el día de hoy en esta escuela dominical. Vamos a ver la lección número 19, que se llama Jesús y los necesitados incrédulos. Recordemos que vamos a pasar a la unidad 2. Jesús ministra las necesidades humanas. Estamos viendo una serie de estudios con relación al libro de Marcos. Y la base bíblica para esta mañana se encuentra en Marcos 6, del 1 al versículo 6. El texto, hermanos, para memorizar, ahora no se encuentra en Marcos, se encuentra en Lucas 4, 18 y 19, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. La verdad central dice que la gente se maravillaba del poder, la sabiduría de las palabras y los milagros de Jesús, pero nada de esto les cambió porque no dieron el paso de fe en Él. Hermanos, vamos a dar inicio, no sin antes pues una felicitación muy grande a los hermanos que son maestros, tanto de profesión como en la escuela dominical. Hermanos, pues reciben un abrazo virtual desde lejos, a la distancia. Y pues hermanos, vamos a comenzar este estudio con una oración. Amado Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Rogamos, Señor, en esta mañana, Padre Santo, que tú te manifiestes y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender cada una de estas revelaciones que están en tu palabra. Bendícenos, Padre Santo, y te pido que nos ayudes a ponerlos en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Voy a poner, a ver si se escucha bien, una pieza musical y ya después platicamos un poco de esta. Dice así. Bien, ¿la reconocen? Creo que sí. ¿Saben qué pieza es o cómo se llama? Pues me imagino que sí, pues es una pieza bastante conocida. Se llama Sobre las olas y el compositor se llamaba, Juventino Rosas. Pero, ¿por qué estamos escuchando a Juventino Rosas el día de hoy? Pues es una historia que muchos de ustedes conocen. Juventino Rosas pues fue un compositor mexicano que vivió más o menos en tiempo de lo que era la Revolución Francesa, la invasión francesa a México, hasta los tiempos de Porfirio Díaz. Aquí, hermanos, pues hay que hacer notar una situación. Esta persona pues era un músico, era compositor y tenía pues muchas habilidades para componer música, y esta fue pues su ópera prima. Y vamos a decir esto: él, hermanos, pues realmente cuenta la historia que pues Porfirio Díaz le regaló un piano y que pues por sus grandes deudas que tenía, pues él tuvo que venderlo para pagar esas deudas, y tuvo que vender esta obra en 45 pesos, que me imagino que en ese entonces pues no era mucho, a una disquera, y tuvo muchos problemas hasta el hecho de que no reconocieran que él fuera el compositor de esta pieza musical. Sin embargo, hermanos, pues sabemos que cuenta la historia que él tuvo que irse del país a buscar nuevos horizontes, a Cuba, y pues cuando regresa, o que mandan traer sus restos, pues sucede que es cuando empiezan a reconocer todos los hechos que este hombre hizo.
Y ahora sí, ¿por qué estamos viendo esto? Porque pues él vemos que en su propia tierra pues no tuvo la relevancia que pudiera haber tenido en otros lugares. Pues hubo muchas cuestiones ideológicas, racistas, que le dieron a él pues el hecho de no ser tan reconocido como otros compositores grandes de la música clásica. Y pues este reconocimiento que se le da, que pues se trae sus restos desde Cuba para enterrarlos en la Rotonda de los Hombres Ilustres aquí en México, pues ya es post-mortem, es decir, después de fallecido. Y hoy quiero hablar pues a alguien que le pasó lo mismo. Ya creo que ya empiezan ustedes a saber de quién estamos hablando. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bien, en la visita de Nazaret, pues recordemos que Jesús se estableció en Capernaum, cerca de lo que era pues el mar de Galilea. Sabemos que ese era pues como que su lugar donde él se estableció, y empezó a hacer milagros, empezó a enseñar en las sinagogas. Ya dijimos o ya mencionamos que era una sinagoga, y le tocó salir de ahí. Y además pues fue seguido por sus discípulos. Esto pasa después de la resucitación de la hija de Jairo, y vemos aquí, hermanos, pues que él llega a la sinagoga y empieza a enseñar. Si nos trasladamos a Capernaum, ¿qué pasa? ¿Qué dicen estos estas personas de Capernaum? Dice que se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Entonces aquí, hermanos, pues vemos la situación distinta, podemos decir, que se presenta entre Jesús con las personas de Capernaum, con las personas que viven en Nazaret, de donde pues él estuvo establecido mucho tiempo, que ya conocían acerca de él. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Pues llega el sábado, que es el día de reposo, y las personas lo escuchan y dicen: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le da, y estos milagros que por sus manos son hechos? Empiezan a dudar de Jesús por un aspecto o un argumento ad persona, es decir, a la persona. No están juzgando lo que está diciendo Jesús en sí, sino están diciendo: ¿por qué este hombre dice esto? Pero dudando de dónde es la fuente de donde saca pues todas estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos conocían y sabían que Jesús pues estaba ahí y moraba su familia. Y pues vemos también aquí que estaban los hermanos, María su madre, y la Biblia nos hace ver que sus hermanas también. ¿Qué situación es esta? La confrontación, hermanos, entre los nazarenos con Jesús pues no se da por el hecho de que esté diciendo algo que vaya en contra de la doctrina judía de ese tiempo, sino están diciendo o están desechando toda enseñanza por la persona de Jesús. Por eso vamos a ver más adelante
lo que nos menciona nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿serán ciertos estos milagros que hemos oído? ¿O por qué no fueron realizados? O aquí nos dice el libro, ¿por qué no fueron realizados aquí en Nazaret cuando Él estaba antes de comenzar su ministerio? Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo pues empieza cuando Él tiene 30 años. Dice aquí, ¿no es este el carpintero? Nos hace ver aquí, hermanos, la Biblia, una situación bastante interesante, que era que nuestro Señor Jesucristo pues había aprendido el oficio que tenía José su padre. En esta situación, hermanos, José su padre pues está mencionando o nos está mencionando aquí la Biblia pues de que él hacía esas cosas, o sea, él tenía ese oficio o él practicaba ese oficio. Que el decir carpintero, pues en ese tiempo era una persona artesana que trabajaba la madera. Muchas de las cosas que hacía, pues fabricaba arados, yugos, rastrillos, gradas, o sea, cosas que estaban ahí. A lo mejor dista un poco de la idea que nosotros tenemos en nuestros días acerca del carpintero como lo vemos nosotros, pero pues va más o menos relacionado a la actividad que se realizaba. Y en esta situación también menciona algo importante, dice hijo de María. La Biblia, hermanos, no nos menciona nada acerca de José en tiempos desde que nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio. No sabemos qué pasó con José, no sabemos si murió, no sabemos qué ha pasado, qué ha sucedido con él durante este tiempo. Una de las cosas que podemos también señalar aquí, hermanos, es que una de las creencias por parte de la sociedad judía era que Jesús pues era un hijo ilegítimo por las situaciones que se dieron pues cuando María pues estaba comprometida con José, se embaraza y todo lo que nosotros ya sabemos. De hecho, si ustedes leen en el libro de Juan, en el capítulo 7 y en el capítulo 9, pues se dan cuenta que ellos a Jesús lo mencionan como hijo de fornicación. Entonces, a lo mejor también por ahí va ese sentido. Pero pues también hay que recalcar que en esta ocasión la Biblia no nos menciona qué había pasado con José. Y nos dice, hijo de María, nos dice que era carpintero. Y vemos aquí una situación importante. Nos dice, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Nos menciona aquí la Biblia, hermanos, una situación importante. Jesús tenía hermanos. Muchos de la iglesia tradicional mencionan pues, que está sacado de contexto y que dice que afirmaba que estos hijos de María pues eran hijos de una María hermana de la madre de Jesús, o sea, de la Virgen. Y aquí, hermanos, pues vemos... O hay que asentar pues que está mencionando primeramente que tiene a Jacobo, a José, a Judas y a Simón. Son cuatro hermanos. Uno de ellos, que es Jacobo, pues va a transformarse en el líder de la iglesia de Jerusalén y lo podemos ver en el libro de Hechos. Y aquí, hermanos, también nos está mencionando 4 hermanos y nos dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Nos hace referencia que por lo menos tenía una hermana o varias. Entonces aquí, hermanos, pues desmentimos la situación de que María se quedó virgen después del nacimiento de Jesús, como lo menciona pues, la iglesia tradicional. Y aquí, hermanos, pues nos está hablando o nos está diciendo precisamente pues que Jesús tenía sus hermanos. Entonces aquí, hermanos, pues nos está diciendo
que también ellos se escandalizaban de él. O sea, ¿qué está tratando de decir la Biblia? Que pues ellos también no creían lo que Jesús hablaba. Para esto, hermanos, el segundo punto nos dice el porqué del rechazamiento. Nos dice que en el versículo 4 dice más, Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Por qué? Porque pues ellos saben cómo somos, cómo andamos, cuál es nuestro carácter. Entonces aquí, hermanos, pues el rechazo de Jesús, pues era precisamente que era la preconcepción que tenían acerca de Jesús. Como les digo, es importante señalar que ellos decían que era hijo de María, pero no decían que era hijo de José. Entonces ya tenían una preconcepción acerca de él. Como les digo, en otros pasajes en Juan mencionan o le dicen a Jesús que él es un hijo de fornicación, es decir, un hijo de una relación extramarital. Entonces aquí, hermanos, pues muchas veces los prejuicios que tenemos nos impiden escuchar lo que es la palabra de Dios por la persona que la está hablando. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo sabemos pues que Él era, o que Él es concebido por el Espíritu Santo. Sabemos que Él tiene pues toda autoridad por parte del cielo, que es Dios encarnado. Entonces, hermanos, pues ellos no tenían esa situación con Jesús, que era lo que veíamos o lo que vemos en el libro de Hechos, hermanos. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo llegaba a las sinagogas y los mismos judíos lo querían correr, pero ¿qué pasaba con los gentiles? Ellos no tenían ninguna oposición para escuchar hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, pues es muy importante esta situación. Entender que nuestro Señor Jesucristo pues hablaba en ese entonces, y como dice el primer libro en Juan, el Evangelio de Juan, en su primer capítulo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y nos dice, hermanos, que no pudo hacer ahí algún hecho poderoso. ¿Por qué? Pues precisamente por la incredulidad de los nazarenos. No porque Jesús no haya podido hacerlo, sino que más bien Jesús sí podía hacer cualquier tipo de milagro, pero pues Jesús es un caballero, requiere o no entra en nuestra vida por su propio gusto, sino que es una invitación que nos hace para que nosotros recibamos. Dice que sanó pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, y dice que estaba asombrado por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, hermanos, pues vemos cómo Jesús se admiró de la fe de un centurión, una persona que no era parte del pueblo judío. Eso lo vemos en Lucas 7:9. Cómo Jesús se admiró de aquella mujer sirofenicia, que tampoco era parte del pueblo judío, pero tenía una fe sobre la persona de Jesucristo. Y aquí, hermanos, pues vemos que cómo es rechazado Jesús por estas causas, por estas preconcepciones que tenían los habitantes de Nazaret acerca de él, y cómo ellos pues creían o tenían una situación en la cual pues ellos dudaban de nuestro Señor Jesucristo y eran incrédulos. Hasta sus hermanos, que en un momento dado, pues como les comentaba, llegaron a ser convencidos del poder o de quién era este Jesús. Tal es así como es el caso de Jacobo, que se hizo el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, hermanos, con esto concluimos esta escuela dominical. Los espero virtualmente en la próxima. Que el Señor les bendiga.